Shalom amigos, el mensaje que vamos a tratar hoy se titula ¿Cómo solucionar con hipnosis problemas psicológicos de vidas pasadas? Y nos tenemos que preguntar, ¿podemos solucionar los problemas psicológicos profundamente arraigados que pertenecen a una vida o vidas pasadas? ¿Y solo con métodos de hipnosis o requieren regresión hipnótica hacia vidas pasadas? Y para matizar esta pregunta, nos tenemos que preguntar también si ciertos problemas psicológicos que son el resultado de una vida anterior los podemos solucionar sin ser conscientes de ellos mediante esta técnica. En principio, si tenemos una mente consciente que necesita ser consciente de lo que está ocurriendo en mi subconsciente, no es de sentido común solucionarme un problema psicológico estando desconectado de mi consciente, porque no estoy aprendiendo la lección de vida que me está brindando para poder autosuperarme como persona en todos mis niveles. Pero también es cierto que existen muchos casos diferentes y no hay por qué meter a todo el mundo en el mismo saco. La gran mayoría de los casos, la gran mayoría de los problemas psicológicos se pueden solucionar sin tener que realizar una regresión, sin tener el por qué saber sobre mi vida pasada o sobre mi encarnación personal. Mi problema en concreto, que me sucedió o por el que me sucedió. Pero hay ocasiones en que este conocimiento es un factor absolutamente necesario, en el que el problema solo se puede solucionar completamente si se hace que este conocimiento lo tengamos disponible. Pero esos casos son muy pocos. Sin embargo, me gustaría añadir que solo se debe hacer que este conocimiento sea disponible y solo se puede hacer sin hacer daño si la persona afectada pasa por su más estricto proceso de desarrollo y de purificación personal. Solo si toma el camino más alto y más directo. Entonces, sí que interfiere la parte del mundo espiritual que se encuentra conectado con Dios. Le ayuda y le dirige en el momento apropiado y con la guía correcta y necesaria. Y toma sus medidas para que solo traiga a la memoria ciertos sectores exactos del conocimiento. Si no es así, ¿qué sentido tiene quitarte la memoria cuando naces? Amigos, no tenemos que creer todo lo que oímos hoy en día sobre el conocimiento que podemos tener de nuestras encarnaciones en vidas pasadas y pensar que este conocimiento lo podemos tener disponible tan fácilmente, ya que es una de las cosas más difíciles de conseguir. El mundo de Dios guarda muy celosamente este conocimiento. Este conocimiento nunca te va a venir a través de la hipnosis o a través de la mediunidad sin que el espíritu del mundo de Dios esté involucrado o pueda ser involucrado. El mundo del espíritu de Dios no te va a brindar su ayuda si no existe una muy buena razón espiritual por la que tenga que hacerlo. Este conocimiento tiene que servirte para el propósito de una mayor purificación personal. Te ayudarán si el conocimiento no lo puedes lograr con éxito para tu purificación personal. No tiene que tomarse solamente como una cura o una terapia. Y mucho menos se tiene que tomar para satisfacer las curiosidades personales. Tiene que hacerse con mucho respeto y responsabilidad. La persona tiene que pensar de esta manera: si tengo la oportunidad de saber algunos factores sobre mis anteriores vidas, entonces tengo que cumplir más aún sobre mi desarrollo espiritual y sobre lo que tengo que dar a Dios a través de mi purificación personal. Y esta es la función que realiza la Escuela Consciencia Espiritual. Este conocimiento debe ser muy importante y ha de ser el material para la mayor purificación de uno mismo. Y antes que tenga disponible este conocimiento,
esa actitud ya la tengo que haber tenido desde antes, al menos en cierta medida. Porque no se tiene este conocimiento disponible a menos que la persona esté siguiendo por un camino espiritual. Ahora, respecto al procedimiento técnico y práctico de la regresión en la hipnosis, mi sugerencia es que nunca se tiene que hacer sin la ayuda de Dios ni Cristo. Tanto el hipnotizado como el hipnotizador tiene que sentir que son instrumentos y deben de entregarse a Dios y pedir su guía e inspiración. Si no es así, puede tener resultados falsos. Y bueno, en consecuencia, no tiene ningún significado en la vida del hipnotizado. O incluso puede llegar a ser peligroso. Pero si se realiza con una actitud correcta, entonces el mundo del Espíritu de Dios ayuda y, entre otras cosas, le enseña al hipnotizador cómo lo puede hacer. No existen reglas establecidas que puedan aplicarse para todos de la misma manera. Depende mucho de cada caso y de cada persona. Por lo tanto, debe hacerse de manera diferente para cada caso y para cada persona. Y solamente los espíritus del mundo de Dios están preparados para poder ver dentro del alma de cada persona y saber hasta cuánto conocimiento cada persona puede digerir sin que le cause ningún shock, y cómo se debe proceder en el momento adecuado y el procedimiento adecuado y el procedimiento apropiado. Solo el alma del hipnotizado es capaz de conducir esta operación con la mayor garantía de éxito. Puede hacerse si el hipnotizador está abierto a esta guía e inspiración. Un hipnotizador de estas características también tiene que pasar por un entrenamiento personal de purificación de estas mismas características. Esta técnica de hipnosis tiene que ser conducida de forma completamente diferente que la técnica de hipnosis común. Una persona nunca jamás tiene que empezar con una terapia de hipnosis común. Solo cuando se consigue mucho progreso con otras técnicas o terapias de problemas psicológicos que se pueden realizar sin tener que recurrir a una regresión hipnótica. Antes, se debe de trabajar con la purificación de los defectos personales para poner al descubierto las tendencias subconscientes, con el propósito de que haya armonía en el alma. Solo cuando se haya conseguido un considerable progreso en el desarrollo espiritual, en la madurez emocional y la estabilidad psicológica, solo entonces se puede comenzar con un tratamiento de hipnotismo con éxito. Lux en esencia. Salón amigos, el mensaje que vamos a tratar hoy se titula ¿Cómo solucionar con hipnosis problemas psicológicos de vidas pasadas? Y nos tenemos que preguntar, ¿podemos solucionar los problemas psicológicos profundamente arraigados que pertenecen a una vida o vidas pasadas? ¿Y solo con métodos de hipnosis o requieren regresión hipnótica hacia vidas pasadas? Y para matizar esta pregunta, nos tenemos que preguntar también,
si ciertos problemas psicológicos que son el resultado de una vida anterior los podemos solucionar sin ser conscientes de ellos mediante esta técnica. En principio, si tenemos una mente consciente que necesita ser consciente de lo que está ocurriendo en mi subconsciente, no es de sentido común solucionarme un problema psicológico estando desconectado de mi consciente, porque no estoy aprendiendo la lección de vida que me está brindando para poder autosuperarme como persona en todos mis niveles. Pero también es cierto que existen muchos casos diferentes y no hay por qué meter a todo el mundo en el mismo saco. La gran mayoría de los casos, la gran mayoría de los problemas psicológicos se pueden solucionar sin tener que realizar una regresión, sin tener el por qué saber sobre mi vida pasada o sobre mi encarnación personal. El problema en concreto que me sucedió o por el que me sucedió. Pero hay ocasiones en que este conocimiento es un factor absolutamente necesario, en el que el problema solo se puede solucionar completamente si se hace que este conocimiento lo tengamos disponible. Pero esos casos son muy pocos. Sin embargo, me gustaría añadir que solo se debe hacer que este conocimiento sea disponible y solo se puede hacer sin hacer daño si la persona afectada pasa por su más estricto proceso de desarrollo y de purificación personal. Solo si toma el camino más alto y más directo. Entonces, sí que interfiere la parte del mundo espiritual que se encuentra conectado con Dios. Le ayuda y le dirige en el momento apropiado y con la guía correcta y necesaria. Y toma sus medidas para que solo traiga a la memoria ciertos sectores exactos del conocimiento. Si no es así, ¿qué sentido tiene quitarte la memoria cuando naces? Amigos, no tenemos que creer todo lo que oímos hoy en día sobre el conocimiento que podemos tener de nuestras encarnaciones en vidas pasadas y pensar que este conocimiento lo podemos tener disponible tan fácilmente, ya que es una de las cosas más difíciles de conseguir. El mundo de Dios guarda muy celosamente este conocimiento. Este conocimiento nunca te va a venir a través de la hipnosis o a través de la mediunidad sin que el espíritu del mundo de Dios esté involucrado o pueda estar involucrado. El mundo del espíritu de Dios no te va a brindar su ayuda si no existe una muy buena razón espiritual por la que tenga que hacerlo. Este conocimiento tiene que servirte para el propósito de una mayor purificación personal. Te ayudarán si el conocimiento no lo puedes lograr con éxito para tu purificación personal. No tiene que tomarse solamente como una cura o una terapia. Y mucho menos se tiene que tomar para satisfacer las curiosidades personales. Tiene que hacerse con mucho respeto y responsabilidad. La persona tiene que pensar de esta manera: si tengo la oportunidad de saber algunos factores sobre mis anteriores vidas, entonces tengo que cumplir más aún sobre mi desarrollo espiritual y sobre lo que tengo que dar a Dios a través de mi purificación personal. Y esta es la función que realiza la Escuela Consciencia Espiritual. Este conocimiento debe ser muy importante y ha de ser el material para la mayor purificación de uno mismo. Y antes que tenga disponible este conocimiento, esa actitud ya la tengo que haber tenido desde antes, al menos en cierta medida. Porque no se tiene este conocimiento disponible a menos que la persona esté siguiendo por un camino espiritual. Ahora, respecto al procedimiento técnico y práctico de la regresión en la hipnosis, mi sugerencia es que nunca se tiene que hacer sin la ayuda de Dios ni Cristo. Tanto
el hipnotizado como el hipnotizador tiene que sentir que son instrumentos y deben de entregarse a Dios y pedir su guía e inspiración. Si no es así, puede tener resultados falsos. Y bueno, en consecuencia, no tiene ningún significado en la vida del hipnotizado. O incluso puede llegar a ser peligroso. Pero si se realiza con una actitud correcta, entonces el mundo del Espíritu de Dios ayuda y, entre otras cosas, le enseña al hipnotizador cómo lo puede hacer. No existen reglas establecidas que puedan aplicarse para todos de la misma manera. Depende mucho de cada caso y de cada persona. Por lo tanto, debe hacerse de manera diferente para cada caso y para cada persona. Y solamente los espíritus del mundo de Dios están preparados para poder ver dentro del alma de cada persona y saber hasta cuánto conocimiento cada persona puede digerir sin que le cause ningún shock y cómo se debe proceder en el momento adecuado y el procedimiento adecuado y el procedimiento apropiado. Solo el alma del hipnotizado es capaz de conducir esta operación con la mayor garantía de éxito. Puede hacerse si el hipnotizador está abierto a esta guía e inspiración. Un hipnotizador de estas características también tiene que pasar por un entrenamiento personal de purificación de estas mismas características. Esta técnica de hipnosis tiene que ser conducida de forma completamente diferente que la técnica de hipnosis común. Una persona nunca jamás tiene que empezar con una terapia de hipnosis común. Solo cuando se consigue mucho progreso con otras técnicas o terapias de problemas psicológicos que se pueden realizar sin tener que recurrir a una regresión hipnótica. Antes, se debe de trabajar con la purificación de los defectos personales para poner al descubierto las tendencias subconscientes, con el propósito de que haya armonía en el alma. Solo cuando se haya conseguido un considerable progreso en el desarrollo espiritual, en la madurez emocional y la estabilidad psicológica, solo entonces se puede comenzar con un tratamiento de hipnotismo con éxito. Lux